justamente en esos elementos que compone el Estado, le sirve para seguir asentándose sobre eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos actualmente en nuestro país, si aterrizamos a nuestro país, ¿no? Si hacemos este análisis, en nuestro país vemos que se están pagando a los machistas, vemos que están pagando a los bloqueadores, vemos que ellos tienen el capital, tienen la mercadería, entonces vemos que no es una rebeldía, sino que es algo preparado, es algo que quiere hacer creer, no sé si internacionalmente o al poco pueblo que ya no se siente convencido dentro de los bolivianos, a creer de que el Estado tiene que tener, o sea, tanto así como podríamos decir, se requiere un Estado militar, un Estado así como Hitler, ¿no? Que reviente a estos de una vez, que los ponga el orden de una vez. Entonces ahí vemos que está instrumentalizándose estas visibilizaciones de marchas, bloqueos, de escasez de canasta familiar, de escasez de diésel, de dólar, todo eso, como que esta preparación, como dirían los de la Escuela de Frankfurt, preparar al Redentor, preparar al mesianismo, preparar al Mesías que va a hacer justicia social, económica, política, lo va a hacer así, ¿no? No sé si será ese Mesías una vez más el Evo, no sé si será Tuto, Doria, que han dicho que son funcionales a Evo Morales, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este teatro está basado en ese sentido. Y ahí voy a una preguntita más, aprovechando los pocos minutos a Gerardo. Gerardo, no sé si has leído un poco acerca de Max Stirner, el licenciado Claros dice San Max, ¿no? Que Stirner, que ha escrito su libro El único y la propiedad, y su propiedad, algo así creo que es, ¿no? Eso nada más, y si podrías hablar un poquito al respecto. Gracias, Gerardo. ¿Qué tal, Sergio? Sí, he escuchado de Max Steiner, pero no he leído el libro. Y lo que dices parecería que, bueno, al final se reúne en una pregunta, justamente este libro de Nozick que empieza así, dice, ¿puede plantearse seriamente una interrogante sobre el poder? Es decir, parecería que al final esto del Estado anarquista o del Estado de las teorías de Estado recaen sobre lo que es realmente en términos prácticos, pero también filosóficos, el poder. En el libro de Nozick dice que el poder se realiza en una relación social característica que es el orden-obediencia. Ahora, ¿por qué obedecerías a alguien? Es decir, porque tiene el poder, el monopolio de la violencia o por una cuestión netamente racional. ¿O es que es racional no enfrentarse a esta violencia por un instinto de preservación propia, ¿no? Entonces, estoy llegando a pensar que la figura por la que podríamos acercarnos es responder a esto, sí, es bastante difícil, ¿no? Si, ¿qué realmente es el poder? Sobre esto hay varios teóricos, ¿cuál es el criterio? Es decir, aquí claramente hablamos de poder político, ¿no? Pero el poder político también es poder, de alguna forma, hablando en términos geopolíticos, poder militar, poder económico. Así que en el anarquismo, volviendo al tema, como decía el autor, el último autor al que hacía referencia, es este antropólogo que saca la idea de que en los pueblos, en las comunidades que son premodernas, por así decirlo, precoloniales incluso, está esta idea, es este Pierre Clares que dice que la figura del jefe, es decir, a quien se hacía, a quien se le debía obediencia, no era una figura internamente violenta, es decir, no es el que venía y te agarraba y el más fuerte, ¿no? Era
Y esto igual se ve, bueno, en Grecia, ¿no? Que había mucho sentido de obediencia hacia los sabios. Entonces la figura de autoridad ahí no está basada en este concepto de Max Weber sobre el monopolio de la violencia, ¿no? Es otra figura que se manejan otras, otros criterios. Les voy a pasar igual este libro de Pierre Clastres porque habla bastante de las culturas de Nor y Sudamérica. Entonces, yo pienso que va por ahí tratar de moldear una figura que, si bien no es anarquista, porque esta figura a la que hace referencia Pierre Clastres no es una figura anárquica en el sentido de que no va en contra del Estado, sino que simplemente hay ausencia, desconoce, no tiene conocimiento de un Estado instrumental, coercitivo. Es decir, es una anarquía, no en ese sentido clásico, podríamos decirlo, sino que es, como él mismo dice, no podemos determinar las causas que han llevado al origen del Estado, sino las causas que han hecho que no haya Estado, es decir, por qué no han desarrollado estados en el sentido clásico que conocemos nosotros. Entonces, creo que la respuesta va por este lado de la filosofía antropológica. Creo que por ahí podríamos encontrar una respuesta al tema del conversatorio. Y igual me parece muy interesante este autor, Pierre Clastres, es francés, antropólogo, que hace esta investigación sobre los pueblos de este lado del mundo. Bien, también agregar esta posición acerca de cuando se busca una concepción de lo que podríamos entender al anarquismo, también hay esta versión del anarquismo posmoderno o el neoanarquismo, más que todo encabezado por filósofos como Gilles Deleuze o el propio Foucault, que estas tendencias dan otro matiz, ¿no? De lo que podría ser la versión clásica de el anarquismo. Pero ¿cómo es que ahora se puede, en este sentido de solamente relativizar o incluso dar el poder, lo que dicen estas tesis neoanarquistas, a los ya no llamados movimientos sociales, sino, ¿qué es qué le llaman esto? Las agrupaciones, los conglomerados, todo aquel grupo puede ser feminista o hacer tu propia asociación de originarios o de algún otro tipo, en el sentido de que ellos se forman contra un supuesto Estado autoritario y siempre están contra la autoridad y esa vendría a ser, diríamos, su nexo y su comunicación con el anarquismo clásico, pero solamente desde esos sectores afectados, ya dijimos feministas, colonizados, discriminados, puedes ahí agregarle todo lo que quieras, sectores minusválidos, no sé, incluso te puedes inventar una asociación de ahí tomando estos presupuestos del neoanarquismo, hacer tu propia organización cooperativa, entre comillas, de ayuda mutua entre ustedes, y ser contraestado, contraautoritario, para defender, diríamos, esa causa que muy bien por estas fechas como que se quiere, ha ido horadando lo que es el sentido incluso de lo que Juan Manuel decía, una posibilidad de un nacionalismo como tal para, por último, deshacer o comenzar a descomponer ese propio sentido de Estado clásico que se tenía. Como también ahí ya va evolucionando lo que es el propio concepto y agregaría esto,
no solamente va evolucionando en sentido natural, sino siendo condicionado bajo lo que en algún otro conversatorio ya mencionamos, aristas del poder internacional o el poder mundial, incluyendo la geopolítica, y que mucho que ver con ese sentido de Estado que podemos o podríamos estar desarrollando desde la localidad, cada uno desde su país, pues van horadando eso mismo hacia un propósito, quizás como alguna vez Anatoly dijo, ya de proporciones más allá de lo que solo se podría entender como un Estado. Hay que también entender quizás esa figura para agregar a lo que es estos matices que estamos encontrando del anarquismo como tal. No sé si Gerardo quieres dar algún comentario o agregar algo más acá. No sé si alguno de ustedes ha visitado este canal de Café Kioto de YouTube. Él, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el autor, pero lo pueden ubicar por Café Kioto, se identifica como anarcocomunista, que supuestamente esa tendría que ser la vía o hacia dónde debería tender, por lo menos desde su punto de vista, estas consignas, nuestros estados. Él es argentino, si no me equivoco, de nacionalidad argentina, entonces está un poco más imbuido en lo que podría ser nuestra razón de existencia como localidad. Y hablando también de estas concepciones de lo que podría ser el Estado como tal, si solamente nos quedáramos en una posición universalista, bueno, no tendríamos mayor debate sobre por lo menos ese presupuesto. Sin embargo, como ya se anticipó, parece que cada estado que se va desarrollando y se conoce como tal necesita de una teoría propia, aparte de solamente una definición que pueda darle esa constitución que ellos quieren. Ser más totalitarios, más democráticos o menos, tomar ciertos valores como principios, e incluso el factor de la religión, como en el caso de Irán, o se puede dar otros casos en los que se declara como nuestro Estado plurinacional laico, e incluso a nivel histórico, cómo es que podrían, según algunas tesis de Samir Amin, identificar otro tipo de versiones o conceptos de Estado en la antigüedad. No sé si alcanza la definición para considerar a los forjadores de las pirámides como estados faraónicos, los shogunatos japoneses, los califatos que en algún momento de lo que se llamó el tiempo de la Edad Media fueron avanzando. Los despotismos asiáticos a los que hacía referencia Marx dan otras posibilidades y otras concepciones, aparte de la concepción oficial occidental que tenemos de lo que es Estado y en la tradición que muchos de nosotros nos hemos educado o nos han educado. Vengamos de donde vengamos, ¿no? Hayamos estudiado las disciplinas, sea derecho, ciencia política, economía, filosofía, educación, siempre nos han dado una versión, al parecer solamente recortada, pero y nos la han vendido como universalista. Incluso ahí habría de nuevo que anteponer este tipo de metodología anárquica para ver cuál podría ser otra posibilidad. Esto de, más allá de que tengamos todos los peros posibles contra este Estado o este intento de Estado plurinacional, ¿cómo es que podría ser adelante? ¿Cómo es que podría darse? O, de otro modo, ¿cuál sería la propuesta a tratar que no sea solamente, como quien dice, volver al pasado del Estado republicano? Que, pues, no sé si eso podría ser ya una tesis viable, como van las cosas internacionalmente y cómo va el mundo a entradas de lo que es la multipolaridad, pues no sé cuánto podríamos hacer volviendo a un estado de república que ya considerábamos para muchos de corte anacrónico. No sé si Gerardo quieres complementar ahí algo. Tal vez sobre lo último que
dijiste sobre el Estado